Los amaños del partido, las apuestas, se define como el cáncer del fútbol. En este caso no tanto de apuestas, hablamos de amaños, es decir, cuando se compra al árbitro para que gane un equipo o se compra a los jugadores del equipo rival para que gane uno. ¿Cómo se le puede hacer? Bueno, pues lógico, lo más fácil es comprar al árbitro o comprar a un jugador como un defensa que haga un penalti, que mete un autogol o a un portero. Bueno, pues ha habido muchos casos en la historia del fútbol mundial, pero en concreto de la Liga MX del fútbol mexicano hay muchos partidos, sobre todo de liguillas, que han sido amañados o que al menos hay una sospecha muy grande porque el arbitraje es muy imparcial o hay errores de un jugador o varios jugadores muy puntuales que no hicieron su trabajo. Pero finales, se han arreglado finales para que un equipo gane. Bueno, pues ahora vamos a hablar de una final que hay mucha suspicacia y mucha sospecha de que esté arreglada. Y involucra al gran demonio, al malo de la película, al América. Obviamente está el América implicado en esta final contra los Pumas de la universidad. Pero en este caso no son todos los Pumas, sino una persona en particular, el portero de los Pumas de la universidad, que se dice fue comprado, que se dice pues participó para que el América se proclamara campeón y de manera muy, muy evidente. Pues vamos a poner las pruebas y ustedes van a decidir si es un partido amañado, si esa final estuvo arreglada. Yo sé lo que van a pensar, pero pues yo todos se los dejo para que ustedes lo digan. Bueno, la temporada era la temporada 87-88. El América era el gran equipo de aquella época. También el Chivas y el Cruz Azul estaban muy fuertes, pero el Pumas era grandísimo también. Pumas tenía como un ciclo de 3-4 años, llegaba a una final, ganaba o perdía, vendía a todos los jugadores estrellas y sacaba otra camada, llegaban a otra final, podía ganarla o perderla y vendía a todos los jugadores y así. Bueno, aquí venía una camada muy fuerte. Tenía jugadores muy, muy experimentados como Luis Flores, que ya había sido mundialista en el 86 y que estaba ya de regreso. Estaba Manuel Negrete. Ya habían vendido a Olaf Heredia, que era el portero de ellos hasta unos años. Y había un portero nuevo muy bueno que de hecho ya estaba llamado a la selección y que se decía que él para el Mundial del 90, en ese momento no se sabía que iban a suspender a México, sería el titular y se disputaría por lo menos la titularidad con Pablo Larios. De hecho, en muchos amistosos lo llamaron y ya era el referente y tuvo mucho tiempo en banca a Jorge Campos. De hecho, Jorge Campos nunca le quitó la titularidad en Pumas hasta que lo vendieron, ya pudo ser titular. Portero muy bueno y en ese momento de 21 años, Adolfo Ríos. Y es Adolfo Ríos el implicado, el acusado de haberse vendido para que el América resultara finalista. Bueno, el América había sido el superlíder, el Pumas había tenido un gran año y era un amplio favorito, traía unos jóvenes. Ya Luis García entraba de relevo mucho en ese equipo. Bueno, pues se llegó a la final de ida fue en Ciudad Universitaria y ganó el Pumas 1-0, que es un marcador corto. Siempre es mejor una ventaja que nada, pero 1-0 es un marcador corto. Pero aquí tenía dos ventajas. El América, no, o sea, aparte del 1-0, del gol, el América no había hecho gol en Ciudad Universitaria y el gol de visita te ayudaba mucho, valía doble. Y al regresar, si Pumas hacía un gol en el Azteca, obligaría a que el América ganara 3-1, no 2-1 para ir a tiempo, 3-1 que ganara. Entonces, pues era buen negocio para Pumas. Ríos estuvo muy bien en el juego de ida y pues Pumas logró mediante Luis Flores hacer el gol. Se viene el partido de vuelta, los Pumas estaban muy, muy, muy felices, estaban seguros de que podían ellos ganar. Y el América también, el América de hecho, pues era el América de Antonio Carlos Santos, o sea, es un jugadorazo Antonio Carlos Santos. Y tenía adelante pues a Sague, estaba Robinson Hernández, todavía estaba Hermosillo, pero había regresado de Bélgica y no tenía un papel tan importante. Estaba Gonzalo Farfán, estaba Adrián Chávez, que era un punto débil en la portería. Hacía muy buenas tajas, pero obviamente se mandaba unos osototes. En la final esta no cometió ningún error. Bueno, pues empieza el partido.
empiezan ahí los jugadores y de repente se viene Gonzalo Farfán, hace una conducción adelantito de la media cancha del círculo central, empieza a conducir, se lleva uno y ya nadie le sale y de repente le jala de muy lejos, apenas como que le iban a salir los defensas, también ahí se pusieron pasivos. Le hace el tiro muy lejano, pero no iba ni fuerte, ni iba orillado a un lado, a orilla, abajo, pero no iba tan colocado. Ríos se tiende, le hace un pequeño bote y se le va el gol. Un gol que para Ríos, prácticamente para cualquier portero no sería problema, pero se le va a Adolfo Ríos y le da el 1-0 con el cual se empataba el global y podían ir a tiempo extra con ese marcador. Bueno, es un error y cualquiera comete un error. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Un error. Siguió la primera parte, sí fue protagonista del América, tenía más el control, pero cuando Pumas contragolpeaba o agarraba una, era peligroso. Tenía a Luis Flores de delantero y no se veía tan fácil para el América, aunque estaban con el marcador. Bueno, antes de que acabara el primer tiempo, hay un tiro de esquina, el centro pasado, lo contrarrematan y en el primer poste de espaldas la agarra de pecho Luis Flores, da media vuelta y anota el gol, el 1-1. Eso era lo que quería Pumas. Pumas quería meter un gol para obligar al América a hacer en este caso 2, porque ya si ganaba el América 2-1, el campeón era Pumas por el gol de visita. Así que el América tenía que ganar 3-1 para que el global fuera 3-2 y ya no entrara el criterio del gol de desempate. Entonces ahí se puso difícil porque como quiera 2 goles en una final, las finales son cerradas. Entonces el América pues se fue con esto al descanso. La situación era muy desfavorable. A medio tiempo hablaban los Pumas y todos los Pumas estaban muy confiados, más confiados que al principio, porque al principio el América solo tenía que ir por un gol para el tiempo extra, pero ahora tenía que ir por 3. Ya no había la posibilidad de tiempo extra, tenía que ir a ganarlo a fuerzas. Se dice que, bueno, esta es otra cosa que me enteré, que en el medio tiempo, porque eran muchos jóvenes los Pumas, Jorge Vieira les dijo a todos, no es posible que nos estén dando toque, los de Pumas son puros chavitos, éntrenles fuertes, éntrenles, denles duro para que se ablanden. Dicen que esa fue la estrategia. Sin embargo, en realidad no tuvieron que usar esa estrategia, no fue necesaria. ¿Qué pasó? Arranca el segundo tiempo, todos sabían que el América se iba a lanzar al frente, era una final. Cualquier equipo, si necesita 2 goles en una final, aunque no tenga buenos jugadores, sale al frente, pero en este caso tenía Santos, tenía Sagui, Robinson Hernández. Salen a atacar el América. Empezando el segundo tiempo, hay un tiro, hay un rebote y se levanta un globito. Un globito brinca a Farfán, gana el remate, pero pues Farfán no era tan buen cabeceador y aparte el balón venía como un globito, no es fácil darle fuerza. Sacó un remate suavecito pegado al poste y Ríos como que tarda en reaccionar y se mete el gol, un gol bastante bobo. Entonces ya era el 2-1, ya nomás les faltaba uno y era el segundo error de Ríos. En ese momento les digo catalogado como el mejor portero. En la selección pues podían decir, bueno, aunque sea mejor Ríos, pues ponen a Larios por la experiencia, pero era catalogado como el mejor portero de México ya en ese momento, Adolfo Ríos, y 2 errores ya era muy raro. Si vemos la jugada de varias tomas, Farfán cabecea hacia el centro y llega un defensa que iba a quererle ganar, pero no le gana, cabecea a Farfán y después ese defensa en su afán de detener, de tapar, le pega en la cabeza y le cambia la trayectoria, como que Farfán iba a cabecear al centro y Ríos estaba viendo a los ojos a Farfán, Ríos hace el movimiento, le cambian la dirección y ya no llega, o sea, y se ve tronco Ríos, pero le cambiaron. Entonces este gol, aunque muchos solo ven la toma abierta donde se ve que Ríos se queda parado, que no reacciona, si lo analizamos bien, pues hay esa atenuante que se lo desvían. Entonces ustedes pueden contarlo como parte de sus errores extraños o pueden contarlo como este no, decir no, pues fue una circunstancia. Bueno, el América aún necesitaba un gol más para poder ser campeón. Con este resultado seguían siendo campeones los Pumas por el gol de visita. Pues siguió el partido, el América tenía varios jugadores que le pegaban bien de fuera. Conduce en una de esas, conduce Adrián Camacho. Nuevamente aquí hay un hueco muy grande. Igual adelantito de medio campo la agarra, conduce y no le sale nadie a tapar. A lo mejor también los defensas estaban coludidos, aunque siempre se ha señalado a Ríos como el gran vendido.
probablemente también los defensas no le salen a tapar y ya sabiendo que Camacho le pegaba de lejos. Le pega, pero no le pega bien tampoco. O sea, no salió un cañonazo, salió un balón. Pega adelantito del área chica, Ríos se tiende y lo techa. Otro error de Adolfo Ríos. Para mí, el segundo error, para muchos tal vez sea el tercero, porque los 3 goles se ven muy bobos. Entonces, 2 errores o 3 ya son muchos en una final. Son muchos en una final. Por eso muchos Pumas dicen que se vendió Ríos. Y de hecho, aunque pues muchos jugadores de Pumas salen a otros equipos por dinero y luego vuelven, la afición de Pumas no les guarda rencor, pero Adolfo Ríos, si se fijan, muchos aficionados de Pumas no dicen, pues salió de acá y lo defienden, porque creen o dicen que esta final se vendió a Adolfo Ríos. Ya con este marcador ya era campeón el América, ahora el Pumas tenía que ir a buscar el gol. No era fácil, el América tenía un equipazo, podían tirarle a Adrián Chávez, porque era lo que también le pasaba, que a veces cometía goles bobos y podía tragarse algún gol. No lo hizo. Meten a Efraín Munguía, que siempre lo metían en las finales a gambetear, o gambeteaba mucho. Caen en el garlito, Miguel España lo derriba. Penalti. Viene Santos. Santos lo cobró con maestría. Obvio engañó a Ríos, hizo la paradiña, pero ahí sí pues no le podemos achacar nada a Ríos. Pues un penalti. Pues no tiene todas las de perder el portero. El penalti lo tira Antonio Carlos Santos, pues ya estás liquidado en el momento más grande de Antonio Carlos Santos. 4-1, global 4-2, América campeón. Pero obviamente toda la semana, sobre todo los Pumas, los aficionados de Pumas, decían o dijeron siempre que esta final estuvo arreglada y que Adolfo Ríos se vendió, que Adolfo Ríos regaló 3 goles. Si el segundo no se lo quieres achacar por el desvío del defensa, pues digamos que 2 goles, pero es mucho para una final y para un portero que aunque tenía 21 años, era muy bueno ya, porque era muy bueno Adolfo Ríos. Adolfo Ríos tuvo después una trayectoria, lo vendieron a Veracruz, ya fue cuando Campos se hizo titular, y pasó como unos 5 o 6 años que Ríos, pues estando en el Veracruz, cuando lo vendieron en el de Veracruz de Jorge Comas y eso, pero tuvieron problemas y ya nunca volvió a pelear hasta que descendió. Va al Necaxa, luego al América y ahí vuelve a surgir Ríos. Se le conoce como una persona seria, como una persona muy decente. Yo no desconfío de que Ríos hoy en día sea una persona muy decente y tampoco dudo que lo haya sido a los 21 años. Pero cuando tú eres joven y te ponen un buen billete, pues pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser que Adolfo Ríos sí haya aceptado algo así, cometer un error o 2 errores o 3 para que el América ganara. No lo sé. A mí me cae muy bien Ríos, se me hace difícil pensar eso, pero como les digo, cuando uno es joven, hace tonterías, comete errores o tal vez tendría algún problema muy serio en su casa y eso lo llevó. Eso lo llevaría a aceptar aquel soborno o aquella tentación. Y de esa manera, pues el América se proclamó campeón en ese año del 87-88, superando a un gran equipo de los Pumas de la universidad, pero con esos errores sospechosos, muy sospechosos, acerca de Adolfo Ríos en concreto. Yo creo que si fue así, es a Ríos al que pues se le compró, porque en Pumas sería difícil comprar a más porque odian al América y aparte pues es más dinero. Aunque sí me parece que tanto en el gol de Farfán y en el gol de Camacho, que eran bueno, más Camacho era reconocido como gran tirador, nadie le tapa. Se vienen así giritos, sacan un tiro, no sacaron cañonazo, y han sacado un cañonazo, pues dirías, no, pues el golazo, pero no. Así que ustedes díganme qué opinan, yo sé lo que opinan, pero díganmelo, ¿fue que se vendió a Adolfo Ríos? ¿Se vendería por ser corrupto o tendría algún problema muy serio? ¿O fue un error de la juventud? Bueno, pues haya sido como haya sido, esa es la situación. Sí es muy sospechoso que un portero cometa 2 errores en una final, eh, por muy joven que esté, así que sí se me hace sospechoso. Eh, no pongo yo las manos al fuego por nadie, y menos por ningún directivo de ninguna. Es como meter las manos por un político, pues ya sabes que todos roban, así que yo creo capaz a todos los directivos
de poder tratar de comprar un partido. Y pues si tienes mucho dinero como es el América, pues se hace más fácil y tienes todos los conectes. Así que no quisiera yo dar mi opinión, pero ustedes díganme, ¿fue un partido arreglado más? ¿Fue una de las finales que se han arreglado en el fútbol mexicano? Probablemente o lo más seguro es que sí. Y pues esto sin duda es el cáncer del fútbol mexicano. Pues hay que denunciarlo para que esto un día, y esperemos que sea cerca, desaparezca. La final arreglada, la final de 1987-88 entre Pumas y América, y el América fue el campeón.